Antonio dice, los dejo, mi hermano amado, esto es trabajo, cuídense mucho. Ah, bueno, amigo, pues cuídate mucho, un abrazo. Antonio, un besazo. Nos leemos esta noche si hacéis algo. Bueno, a ver si Gallo se muestre. No, Gallo no creo que suba. Ah, el religioso pone aquí, a ver. Pues no te he dicho que es del Ah, vale. Ay, hay dos, a ver. Hola, bienvenido. Queridos Hola, hermanos, buenos días. Buenas buenas tardes tardes. allá. Buenas tardes aquí. Hola, buenas tardes aquí. ¿Quién habla? Buenas tardes. Hola. Hola, yo soy Toño de allí de la comunidad de Testudo. Les Ah, decía Toño, que hola. sí, les decía que estaba en el trabajo, pero pues ahorita pusieron el enlace y dije, pues vamos un ratito a saludar a los hermanos. ¿Cómo están? Claro que sí. Bien, Pues más o mira, menos. de cachas total. Toño, Haciendo de plata tengo punta pala, cuidando cuadros. unas preguntas, Toño, porque yo veo que ahí ustedes no son plurales y no generan el discurso de unir, sino que noto como que tenéis muchos conflictos internos. ¿Qué tienes que Ese, decir, Toño? ese Wilfred, ¿no? Sobre Sí, güey, sí, sí. Por lo en la menos me comunidad de dice hola. Testudo, espérenme, Mande. hermanito. Me llegó trabajo, ahorita regreso, aquí me quedo, ahorita regreso, Ah, nada más vale, dejen atender a de este acuerdo. cliente, ahí vengo, ahí vengo. Vale, vale. Chelo, buenas tardes, Jauro. Buenas Yo quería subir, tardes. estoy preocupado, ¿no? Estoy preocupado A con ver, comenta varios tu asuntos. preocupación. Uno de ellos es lo que está pasando en el chat con Rania y el gallo y todos estos follones de pollete y toda esa basura que está pasando por ahí. Y no entiendo por qué Malva sigue enfadada con Wilfred, no lo entiendo, pero bueno, son cositas que uno poco a poco va a ir descubriendo según se vayan dando las situaciones, no sé. Sí, sí, por supuesto. Y por otra parte, Se me va a cortar. Voy a tener que entrar con el otro. que estaba hablando el amigo Toño en el chat escribiendo unos mensajitos y yo no estaba muy de acuerdo con lo que él estaba escribiendo y también quería subir por eso. Y por otra parte, tampoco estoy de acuerdo con lo que Yelo estaba diciendo y por eso quería subir y no estaba de acuerdo con lo que Malva estaba diciendo y sí estaba de acuerdo con lo que Rania estaba diciendo. Vale. Por Y sobre favor, ¿puedes comentar por parte? Hola, ya vine. Hola. Toño, De querido. nuevo. Mira, Toño, Me hace una cosa. Toño, que yo no estoy muy de acuerdo con lo que usted dijo, Toño. Con todo respeto se lo digo, el modo hablar, dialogar. Pues claro, sí, nosotros pues cada persona somos diferentes. A mí me gusta mucho bromear y muchas veces en lo escrito no comunica a uno lo que quiere y a veces el mensaje por la manera de pensar de cada quien lo recibe diferente, pero yo me encanta bromear y ese es mi estilo. No, yo me refiero a la intervención que usted tuvo en el chat y también la observación que yo luego le haré si no le importa. Pero usted dice que gracias a los españoles, gracias a que destrozaron esa cultura ancestral, lo, lo que usted comentó, usted dijo que usted está a favor de la barbarie que hicieron los castellanos en nombre de Jesús, en nombre de Dios. Usted está de acuerdo con toda esa barbarie que se generó ahí.
No, sobre esto, no sabía que era sobre este comentario. No, claro, Sí. siempre hay que distinguir. A mí me gusta ser un análisis objetivo y estar en desacuerdo en las cosas que no son correctas, pero también en todo veo lo bueno. Yo lo que comenté es que gracias a los españoles llegó la fe a México, pero sobre los siempre en cualquier movimiento está la cizaña y el trigo. Algunos hacen maldades, pero también no me gusta generalizar y pues claro que sí denuncio lo que estuvo mal. Yo a usted le hago una pregunta, usted que viene en nombre de la fe, de la persona que cree. Sí, Si usted tuviese que decirme a mí en una sola palabra, ¿qué es la esencia de Dios? ¿Sabría decírmelo? sí, claro. La esencia de Dios nosotros la conocemos como amor. Dios es amor y su proyecto, su plan de creación fue ese, pero desgraciadamente en el amor va la libertad. Hizo a cada hombre, lo hizo libre y en esas decisiones muchas veces nosotros no cumplimos con ese plan de Dios que nos creó para amar y ahí en nuestra libertad nosotros nos decidimos pues hacer lo malo y ahí yo conozco la esencia de Dios como amor y eso es lo que trato de proclamar. Trato de amar a todas las personas, invitándolas también a amar, a servir al necesitado y a compartir lo que tenemos. Ahí lo dijo usted perfectamente. Dios es amor. Entonces yo le pregunto para usted, A mí me gustaría aprovechar y hacer una pregunta que estaba pensando mientras tú hablabas, que es, a ver, con todo mi respeto, por supuesto, a la gente que cree, yo creo en Dios de hecho. Entonces, a ver, las cosas que estén escritas en la Biblia y las cosas que se leen en las iglesias, están escritas, claro, por la mano del hombre. Y vuelvo y digo con mi respeto, no ha bajado Dios a escribir eso precisamente. sí, pero para encaminar al amigo Toño, ¿cuál es dentro de la Joder, otra iglesia? vez. Se te había cortado, amigo Wilfred. Sí, no llegó el mensaje, se cortó. O la pregunta no llegó. ¿Tú me has entendido, Toño? Sobre lo escrito en la Biblia. Sí, sobre que, claro, eso Sí, sí, lo ha escrito no, el hombre, la mano del hombre. sí, No ha bajado, por eso digo con mi respeto, no ha bajado Dios y lo ha escrito nosotros, él. sí, nosotros, hermano, conocemos o entendemos que la escritura es inspiración divina, pero en esa inspiración divina, Dios respeta también el pensamiento humano y en cada cultura sabemos que pues el pensamiento era diferente, hay que entrar en el contexto histórico. Mire, pongo un ejemplo. En una batalla, el escritor escribió que el sol se detuvo. En ese tiempo histórico, todo el pueblo o todos los hombres creían que el sol se movía. Ahora, pues, por ciencia sabemos que el sol permanece inmune, no se mueve. Y Dios respeta ese pensamiento del hombre, pero el mensaje va a dar, el mensaje llega mostrando el poder de Dios, que Dios tiene el poder
sobre todo lo creado. Y ese es el mensaje que nosotros respetamos. Y pero sí, la Biblia es inspirada por Dios, pero también la escribieron los hombres y también respeta nuestro Señor la cultura, el pensamiento de cada persona. Pero entrando en la profundidad, nosotros entendemos el mensaje y pues dejamos los errores que por la cultura o por el tiempo todavía no teníamos esa plenitud de conocimiento que por la ciencia nos va mostrando. Adelante. Fíjese, Entiendo perfectamente, a ver que se cayó Cel. ¿se me escucha mejor ahora? Sí, se te escucha bien. Antes, donde yo me quedé, la pregunta es, para los cristianos católicos romanos, ¿qué importancia tiene Jesucristo para ustedes? Para nosotros, los cristianos católicos, nuestro Señor Jesucristo es el centro del mensaje. La Escritura dice que Dios nos habló de muchas maneras. Desde el principio se fue mostrando su revelación y en estos últimos tiempos Dios habló por medio de su Hijo. Y nosotros creemos que el centro del mensaje de la Escritura y de Dios es mostrarnos su amor por medio de nuestro Señor Jesucristo, y es tener una relación, para nosotros los católicos, es tener una relación con nuestro Señor Jesucristo, no solamente una relación de palabra, de conocimiento, sino actuar como Él lo hizo. Entonces, Jesús era amor. Claro. Jesús siempre dijo, si te dan una galleta en una mejilla, pon la otra, ¿no? Así es. También dijo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Uh-huh. Entonces, tú teniendo este contexto legado por los castellanos, por los bárbaros, las hordas de demonios, porque son más demonios que eso, en esas calaveras llegaron a esa cultura preciosa, con sus defectos, como todas las culturas del mundo, ¿no? Han impuesto en nombre de Dios, que es amor, que es respeto, que es dar, que no es abusar. ¿Tú te crees que Jesús, tú conociendo a Jesús más de cerca, no le hubiese dolido la forma como impusieron su fe y las formas como la impusieron? ¿Tú crees que eso hoy en día, si pudiese verlo, a él le hubiesen parecido buena la forma, o él hubiese elegido otra forma de que la gente se hiciese cristiana en aquellos tiempos? Pregunto. Le duele y le sigue doliendo, hermano. Desgraciadamente, los hombres cometemos muchos errores y muchas veces no llega el mensaje, la esencia de Cristo a las personas por nuestras actuaciones o por la manera de actuar. La fe se transmite por medio de la acción de las personas. La fe es algo que se ofrece, que se debe de ofrecer a todos los pueblos para encontrar la paz verdadera, que es el amor de Cristo. Pero desgraciadamente, como usted lo está diciendo, hermano, en el transcurso de la historia, muchas veces no se ofrece la fe y se quiere imponer. Y ha habido mucha violencia, y como usted dice, en el nombre de Dios, que es amor, y por eso muchas personas no creen y más bien se burlan. Hay un pasaje de la Escritura, hermano, que dice: ustedes son los causantes que los paganos insulten mi nombre. Y muchas veces nosotros somos los causantes de que las personas se hagan ateas y no crean en ese Dios de amor, porque actuamos desgraciadamente muy mal. Se me viene a la mente cuando fue apresado nuestro Señor Jesucristo, cuando ya iba a vivir su pasión. Pedro saca una espada y quiere imponer a la fuerza y defender a Cristo
por medio de la espada, le mocha una oreja a una persona de los que fueron a apresar a Cristo, y Cristo nos muestra que así no es la manera de defender la fe. La fe se ofrece y no se impone, cura a ese soldado romano y le regresa el oído que le había cortado Pedro. Adelante, hermano. A mí me gustaría comentar algo con vuestro permiso. Pero me gustaría que, para variar, le voy a permitir al amigo Wilfred realizar la pregunta. ¿Recuerdas una vez, amigo Wilfred, que nos encontramos y estuve comentando una cuestión sobre el tema de las iglesias cristianas referente a las relaciones con las mujeres? Sí, pero Eri, perdón, Eri, Toño, yo quiero decirte que se me está haciendo un placer, un gusto estar conversando, porque este es el formato que yo echo de menos, ¿no? Como el hermano se acerca cuando las personas preguntan, ¿no? Que en este caso somos nosotros. Entonces yo no sé si para este va a dar tiempo, porque tengo infinidad de preguntas, muchísimas, pero que son también recopiladas por mí pensando de cómo puede pensar la mente moderna occidental, ¿no? Porque no olvidemos que somos europeos, ¿no? Y tenemos diferentes conceptos y apreciaciones de entender la vida. Entonces, me gustaría que esporádicamente, cuando usted quisiera, viniese también por mi canal y siguiéramos con las preguntas, ¿no? Y usted, si quisiese hablar sobre lo que conoce, o dar información, o simplemente compartir de humano a humano preguntas interesantes, ¿no? Pues claro bienvenido será. Claro que sí, sería un gusto. Por ahí dejé en el chat mi canal. Nos podemos poner de acuerdo, y sí, es un gusto también a mí responder dudas, preguntas. Desgraciadamente, pues como les digo, no hemos sabido llevar el mensaje como Dios quiere. Y sí, claro que hay muchas dudas, y pues me gustaría mucho compartir con ustedes. Pero yo te voy a hacer una pregunta interesante, que ayer Auro sacó el tema, y me gustaría que, sinceramente, teniendo como base el ejemplo, la filosofía de vida que trajo Jesús, estando vivo, como el día a día, mes a mes, él lo vivió en primera persona, la existencia de la vida, me gustaría que me dijese, según tú, si el Vaticano tiene que ver algo con Jesús y sus orígenes. ¿Tú ves relación de Jesús y sus orígenes a lo que luego el Vaticano, Roma, le dio un cambio total, o como que se apoderó de la patente que traía Jesús? ¿Tú no ves ahí muchas cosas que dan a pensar, Pregunto, Toño. Muchas veces se ha distorsionado el mensaje. Se han cometido abusos, pero fíjese, hermano, en su pregunta. Yo creo, por una experiencia propia, que la Iglesia Católica es donde están los medios para la salvación de las almas, independientemente de los hombres que administran esta gracia. Pero como se los digo, fue por experiencia propia. Yo antes tenía muchas dudas y veía la religión católica como una asociación mundana y que comerciaba con la fe. Y me creía mucha información que anda en las redes, y pues no profundizaba mucho por estos prejuicios que tenía. Pero yo un día viví se llama seminario. Me invitó la Iglesia Católica a un grupo que se llama Renovación Carismática. Yo fui con muchas dudas, sin creer, sin
con esos prejuicios que tenía contra la Iglesia Católica, como usted los dice, como muchos los tenemos, y cuando llegué ahí pasó algo que no puedo explicar. Es una experiencia personal que quizás cada uno la tiene que vivir para entender. Yo le puedo hablar de muchas cosas, como me hablaban a mí, cuando me decían que la Iglesia Católica, que era la de Cristo, y yo no dejaba entrar eso a mi cabeza porque necesitaba esa experiencia personal. Y cuando la viví, fue algo así como que una venda se me cayó de los ojos y empecé a entender cómo Cristo vino a dar su vida por nosotros y a dejar un plan de salvación. Ese plan de salvación, esos medios de salvación, los deja en su Iglesia Católica, como nosotros los conocemos, los 7 sacramentos, que empieza por el bautismo. Desgraciadamente, los hombres son los que administran esta gracia. Nosotros no nos podemos bautizar solos, no podemos recibir el sacramento del matrimonio solos, no podemos recibir la confesión de los pecados solos, y estas personas que Dios instituyó, que los dejó, Él instituyó a 12 a proclamar el evangelio, a bautizar a toda criatura. Muchos han cometido abusos y por eso nos llenamos muchas veces de prejuicios y no entramos a lo esencial, que es la salvación de las almas, olvidándonos de los abusos y de todo, no olvidándonos, también denunciándolos, porque debemos denunciar lo malo, aunque sea el mismo papa o cualquier sacerdote, si algo hace malo, denunciarlo, pero los sacramentos quedan íntegros. La persona, por muy mala que sea, si ya él recibió el orden sacerdotal, administra esta gracia. Y si yo voy con un corazón sincero, arrepentido, a confesar mis pecados, si el sacerdote, por muy pecador que sea, ahí está Cristo recibiendo ese arrepentimiento y perdonándome a través de ese sacerdote, independientemente de lo que sea. Adelante, hermano. Es que si, basándonos en la historia, ¿no? Sí, sí. Tirando de hemeroteca, ¿no? De Jesús y de sus milagros y de todo lo que el tiempo hasta la fecha nos ha ido diciendo de lo que sucedió en aquellos tiempos. Pero yo noto, igual que tú acabas de decir, que eso es algo que tuviste una sensación, una experiencia personal. Seguir a Jesús como filosofía, como forma de vivir, como, no sé, llegar a conectarse uno con esa forma de ser que él tuvo, humilde, sencillo, austero. Si tiene dos, te da una, sin ningún tipo de ambición material mundana. ¿No crees que el mensaje de Jesús realmente no lo hemos seguido? Porque ¿desde cuánto hace que está este mensaje? Desde el principio de los tiempos, el libro más antiguo de la humanidad prácticamente. ¿Y por qué la humanidad ha evolucionado mediante guerra, mediante odio, mediante desigualdades, mediante pobreza? A veces me pregunto, ¿de qué sirve todo esto al final? Si la vida, el humano la está dirigiendo como le da la gana. El humano solo piensa en el dinero y luego hipócritamente se rompe las vestiduras cuando va a misa, ¿no? Por eso digo, evolutivamente, si tiramos de hemeroteca, vemos que el ser humano no ha aprendido nada, cada vez es peor persona, cada vez más se degenera, cada vez más se pierde en la locura del individualismo del Dios, ¿no? Que es lo que nos está sucediendo, que cada vez somos más individuales, cada vez somos más dioses cada uno, empatizamos poco.
Nada más miramos por nuestro propio interés, nos movemos por el interés. Esto ya es un psicoanálisis de cómo somos como seres humanos, egoístas, ¿no? ¿Por qué Eh, queremos salvación si no somos capaces de juzgarnos como especie? No sé si me entiendes algo, Toño. Son muchas cosas mezcladas, ¿sabes? no, no, claro, le entiendo perfectamente su mensaje y me encanta su manera de razonar, de pensar, y eso es importante que cada hombre lo haga, reflexionar sobre cómo es que Cristo nos trae un mensaje de amor, pero vemos el mundo totalmente en contra de ese mensaje de amor. En la escritura nos da un poco la respuesta, dice en un pasaje en Timoteo, dice la raíz de todos los males es la ambición al dinero. Y nuestro Señor Jesucristo también lo colabora cuando dice, nadie puede servir a dos amos, a Dios o al dinero. Y nosotros en nuestra teología cristiana se conocen tres enemigos del alma contra los que el hombre lucha, y que es la carne, las pasiones por encima de la razón. La carne se opone a la razón y muchas veces las pasiones nos ganan, por eso los vicios o el sexo desordenado, la razón, las pasiones se ponen por encima de la razón. También tenemos al enemigo que en la teología cristiana se conoce como el mundo, no el mundo material, sino todas esas corrientes que nos ofrece, esas corrientes que van en contra de, del mensaje cristiano, donde el hombre busca su beneficio propio. Y también se conoce el otro enemigo, que es el demonio. El demonio actúa, aunque muchas veces lo ha negado todo. Las culturas, muchas culturas ahorita están negando la existencia del diablo y su acción en el mundo, que es tentar al hombre para que se aleje del plan de salvación de nuestro Dios. Y hermanos, sí podemos ver el mundo y lo vemos ahorita totalmente desenfrenado y en contra del mensaje de Dios, pero este es el tiempo que nos tocó vivir a nosotros. Y si vamos también para atrás, vemos que siempre ha sido así. Siempre está el mal y el bien explícitamente en toda la historia. Recordamos a los primeros hombres, a los primeros hijos que nacieron de Adán y Eva en la escritura, que fue Caín y Abel, y ahí empieza la guerra del mal con el bien. Caín mata a Abel eh, por envidia, y así sigue la sociedad, pero también no hay que olvidarnos de grandes hombres que verdaderamente han tratado de vivir ese mensaje cristiano. Y en medio de todo este mal que vemos, también hay personas buenas que tratan de agradar a Dios. Adelante, hermano. ¿Podrías hacer una observación mínima? Porque ya yo tengo olvidado cómo es un buen cristiano. ¿Cómo, si tú tuvieses que hacer una representación de un buen cristiano, podría describir un buen cristiano desde que se levanta hasta que se acuesta por la noche? ¿Cómo debería ser la vida de un buen cristiano? Nuestro Señor Jesucristo nos lo enseña también en la Escritura, que dice, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Un buen cristiano se levanta desde la mañana y se pone al servicio de los demás. El cristiano que verdaderamente quiere vivir su fe, vive sirviendo y amando sin pedir nada a cambio, sin egoísmo, dándose completamente a los demás. Ese es mi definición de un buen cristiano. Yo te podría asegurar de que si fuesen así, tal cual dicen las palabras del cómo debería de ser el cristiano, si fuésemos así,
por lo menos los que fuéramos cristianos, desde la base, muchos problemas en el mundo no hubieran existido. Entonces yo pregunto, ¿por qué todavía la gente sigue siendo hipócrita? Porque hablar no es lo mismo que vivir lo que tú acabas de decir. Tú acabas de describir una forma de vida de todos los días hasta que te mueras, que eso es una cosa de por vida, ¿no? Sí, sí. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué la gente es tan hipócrita? Es una cosa que yo no soporto, ¿no? Que la gente Y que no es así, con esos valores, porque para estar ante Dios tienes que tener como mínimo esos valores, como esencia de vida, porque si no, ¿para qué vas a ir? A él no lo vas a poder engañar. y no solamente usted, hermano, no lo soporta, sino el mismo Jesucristo no soporta la doblez. Él reclama y muy duramente a los hipócritas. Y en toda la escritura eh, es a los que más les reclama la hipocresía de predicar y no hacer. Por eso nuestro Señor Jesucristo allá en Mateo 7:21 dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Y esto es lo que usted ve y también reclama, tanta hipocresía y es lícito y hay que seguir reclamando cuando una persona a usted le llegue con un mensaje de Dios y usted conozca su vida, reclámele inmediatamente. Dígale, ¿cómo me vienes a hablar a mí de Dios si conozco tu actuación, si sé cómo vives? Mira, no me hables de Dios. Mejor ve y cambia tu manera de ser, que sería más correcto y sería más agradable a Dios. Creo que Auron quería hacerte una pregunta hace rato. Sí, ahí, por eso estoy aquí. A ver, el tema es el siguiente. Yo soy católico apostólico romano, pero de vez en cuando, pues solo voy a una iglesia cristiana evangélica o evangelista, no sé cómo se tiene que decir. ¿Cómo se tiene que decir exactamente, amigo Toño? Hay muchas ramas del cristianismo que se separaron en 1530, no recuerdo ahorita la fecha bien, por Martín Lutero, y muchos se hacen llamar evangélicos, cristianos, así solamente cristianos, evangélicos, metodistas, y hay muchas ramas, pero pues casi la mayoría se conoce como evangélico, y así sería más correcto, una iglesia evangélica. Ok. Pues claro, en ese tipo de iglesia, a la que por cierto creo que voy a ir mañana, el pastor me dijo una vez, él se llama Gret, me dijo algo así como, ten cuidado con las iglesias, porque hay iglesias buenas e iglesias malas, igual que las personas. Y hay gente como nosotros, cristianos buenos y cristianos malos, como en tu fe. Fíjese, hermano, que ahí yo no veo tanto las iglesias, como que las iglesias sean malas. Yo siento que una iglesia ofrece el plan de salvación de Cristo y ahí muchas veces los que somos malos somos las personas. Fíjense que yo veo la iglesia católica, así como una carretera donde se ponen muchas señales, curva peligrosa, y le va señalando uno cómo podemos ir por esa carretera para no, eh, pues, desbarrancarnos por ahí, y uno va obedeciendo esas señales. Y eso es lo que veo a las iglesias. Las iglesias ponen señales para que el cristiano viva una vida ordenada y vaya por ese camino para llegar a ese plan de salvación que tiene Cristo.
y ahí es donde el hombre se desvía, no hace caso de esas señales, como esa persona que va por la carretera, ve una señal, curva peligrosa, y le importa un bledo que curva peligrosa y él sigue recio en el carro y se va derecho al barranco. No es entiendo. que esa carretera haya tuvido señales, así como la Iglesia Católica que pone sus señales, sino que las personas no respetan esas señales y pues por eso se desvían, nos desviamos. Me incluyo, nos desviamos muchos cristianos por no seguir esas señales que se ponen. Entiendo, mira, yo te voy a explicar una diferencia de la iglesia que acabas de poner con la iglesia del barrio donde vivo, en la que no hay camino a seguir, es decir, concretamente, sino hay una rampa para la gente minusválida y unas escaleras de subida y bajada. No hay señales, es decir, cambia mucho el concepto dependiendo del lugar que sea. Ya hay muchos sacerdotes, muchos padres, muchos curas que se están quejando porque muchas iglesias las tienen cerradas, ¿entiendes, Toño? Y muchos curas, pues lo que dicen, si, ¿cómo vamos a hacer que la gente venga a la iglesia si siempre que viene se encuentran las puertas cerradas, ¿no? Entonces, hay un movimiento de juventud que está volviendo a tomar fuerza con el catolicismo. Pero ¿sabes de quién es gracias? Gracias a quién, Toño. A esos curas que salen a la calle, que van con la gente, que hablan con la gente, que te hacen una misa en cualquier parte, que reconocen que la casa de Dios es cualquier lugar, que lo sagrado es donde está la gente en comunión. ¿Me entiendes, Toño? Sí, claro, la iglesia en el sentido estricto de la palabra y en la etimología no es una estructura. Iglesia es comunidad, reunión de los fieles, donde se reúne esa comunidad, donde se convoca, donde esa iglesia hace un llamado para que se reúnan los fieles. Claro, de todos modos la estructura tiene una unción especial porque se bendice, porque ahí se van a realizar actos sagrados, donde nosotros, todos nuestros actos, pues van ofrecidos a la divinidad, al único Dios verdadero que conocemos nosotros, y por eso se guarda cierto respeto, pero como usted dice, si las iglesias están cerradas, nos podemos reunir en un lugar, ahí se reúne la comunidad de los fieles, ahí está la iglesia, hermano, esa es la iglesia. Vale. Pues mire, yo eso de las iglesias te lo venía comentando por los cristianos, por las cristianas y por la gente como yo, que soy católico, pero que de vez en cuando los visito a ellos. Entonces yo me había, a ver, una persona, un hombre como yo, católico, puede estar en relación con una mujer cristiana. Le voy a dar un consejo, hermano Aroplay. Cuando uno no está bien cimentado en nuestra fe, que nosotros como somos católicos, podemos caer muy fácilmente en las garras de otra fe y podemos caer en muchas dudas. Por eso a mí me gustaría que usted primero se cimentara, conociera su fe católica y claro, sí puede compartir con los demás, pero para que ya esté seguro de lo que cree. Ahora, sobre una relación cristiana, con una persona, una mujer cristiana, la iglesia sí lo acepta, sí acepta esa relación. Nosotros tenemos un sacramento que se llama el sacramento del matrimonio y existe no solamente que la iglesia acepta esa relación con una persona de diferente fe, sino hasta con un ateo. Hasta con un ateo, la iglesia acepta ese matrimonio. Amigo, Toño, yo te voy a hacer preguntas tan básicas porque creo que es lo que te digo, hemos perdido los pilares, no tenemos
conocimiento, dónde están los pilares, entonces tenemos cosas de oída o información, pero de diferentes fuentes. Sí, lo escucho. Tú nunca criticaste los pasos a seguir de Roma, me refiero mediante al cristianismo, porque al principio mataban a los cristianos, los romanos perseguían hasta la llegada de Pablo, de Tarso y todo eso, ¿no? Entonces yo siempre me quedé ahí, si ellos primero los mataban, luego los acogen, luego eligen los evangelios, porque si hubieron 12 apóstoles, ¿por qué solo y 4 evangelios? A mí siempre la formación de la Biblia, porque después hay que entender que los evangelios se escriben el más cercano a Jesús 60 años después de su muerte. No sé si entiendes que hay muchas preguntas, muchas interrogantes dentro de... No niego la existencia de Jesús, no niego la existencia de Dios, niego que se hizo un expolio de la autenticidad de Jesús. No sé, como que a veces pienso de que el mensaje de Jesús o del primer cristianismo existente no creo que fue nada ni parecido a lo que lo conocemos hoy, en todas sus ramas, en toda su vertiente, porque también otra pregunta es cómo hay tantas ramas de de una cosa. Es que es sorprendente. Son muchas preguntas en una, pero es que es lo que te digo, empieza uno ahí a filosofar que no veas. El catecismo de la Iglesia Católica nos explica por qué hay tanta división y dice que es por el pecado de los hombres y no solamente por una parte. La Iglesia Católica acepta que también nosotros hemos tenido culpa de esta división por no haber vivido en esencia nuestra fe y por eso pues muchos se han separado porque ven en esta falta de autenticidad de vida de los hombres, ven como que ahí el mensaje no es el correcto. Pero fíjense, si nos vamos a la historia, hermanos, Jesucristo se escogió a 12, dice la escritura allá en Marcos 3, dice, Jesús instituyó a 12 para que estuvieran con él y para mandarlos a predicar. Y fíjense, hermanos, ¿qué hicieron esos 12? En la escritura vemos que el único que se mantuvo firme y fiel hasta el final y al pie de la cruz fue el apóstol Juan. Los demás, los 11, uno sabemos que lo traicionó y los demás corrieron por miedo y se escondieron porque no querían pasar por lo que pasó nuestro Señor Jesucristo, por la crucifixión, y lo negaron. Pedro lo negó 3 veces, pero esos 12 que instituyó nuestro Señor Jesucristo, los escogió, les enseñó para que fueran a predicar, independientemente de sus errores, de que corrieron, de que tuvieron miedo. Jesucristo tuvo mucha paciencia con ellos cuando resucita a Pedro, después de haberlo negado, lo reivindica, diciéndole, Pedro, ¿me amas? Pedro le contesta, tú sabes que te quiero, y él le vuelve a dar ese plan que tenía sobre él y le dice, apacienta mis ovejas. Y muchas veces, desgraciadamente, nosotros pensamos que porque los hombres actúan mal, el mensaje que Jesucristo dejó en ellos no es verdadero. Y yo fui entendiendo esto y me di cuenta de muchas cosas. La Iglesia Católica tiene los medios para llegar santos a la presencia de Cristo y me aprovecho de ellos. ¿Qué hago?
trato de vivir mi fe día a día, no con doblez, de ser auténtico cristiano, sirviendo y amando, ofreciendo la fe, sin tratar de imponerla. ¿Qué hago? Me aprovecho de este culto divino que nuestro Señor Jesucristo instituyó en la Iglesia Católica, que es la Santa Eucaristía, la Santa Misa. Trato de ir lo más que puedo. Ahí mi corazón se llena de gozo, de paz. Recibo las gracias que nuestro Señor Jesucristo me da a través de este culto, y salgo fortalecido para seguir viviendo mi fe y afrontar las tentaciones que están ahí afuera. Como ya les dije, los 3 enemigos del alma: la carne, el mundo y el demonio. Con la gracia de Dios lucho, porque sé que no es por cuenta propia. Sé que necesito la gracia de Dios para seguir viviendo con autenticidad mi cristianismo. Y sobre los evangelios, hermano, que si se ha distorsionado el verdadero mensaje de Dios, no, los 4 evangelios son inspirados y nosotros creemos que son inspirados por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, las interpretaciones de que muchas personas le han dado, claro que sí están torcidas, están muy torcidas. Muchos predican un evangelio de prosperidad. Ven con Cristo y cambiará tu vida. Empezarás a gozar aquí en la tierra, tendrás riquezas, no tendrás ninguna enfermedad, y ese es un mensaje distorsionado. Pero cuando dicen ve con Cristo, ¿qué significa? Es que es lo que no entienden, que es que yo me he dado cuenta que la gente religiosa, es una observación mía, ¿eh? Sí, y sí. siempre comentando, hablar por hablar, en un texto de que somos las dos vertientes, la gente que lo vive, el cristianismo, lo que hemos nacido, nos han bautizado, pero no hemos seguido la filosofía o la disciplina del cristianismo, y nos hemos alejado demasiado. Estamos muy alejados y prácticamente cada vez la gente duda más de la religión, ¿entiendes? Entonces llegará el momento que serán pocos la gente religiosa en el futuro, supongo, visto lo visto, y que lo que manda es el dinero y el materialismo. Entonces pregunto, ¿qué significa ve con Jesús, sigue el camino de Jesús? Es que, ¿qué es eso? Es una palabra, sí, suena muy bonito, buena publicidad, pero ¿qué hay que hacer? No sé si me entiende. Ve con Sí, Jesús. no, le entiendo perfectamente. ¿Qué es esto? ¿Cuántas veces hemos recibido ese mensaje? Dios te ama. Y empieza uno a analizar, ¿cómo que Dios me ama? Dios me ama, y tanto sufrimiento, tanta enfermedad, ¿cómo? Y uno empieza a rechazar ese mensaje. Hay una canción muy hermosa que dice, supe que me amabas. Eso muchas veces nosotros lo escuchamos y escuchamos de muchas personas: Dios te ama, y sabemos que nos ama, pero no hemos experimentado ese amor. La canción sigue, dice así: supe que me amabas, lo entendí. Ese es el mensaje correcto. Entender ese amor de Dios, no saberlo, entenderlo. Cuando uno ya entiende el amor de Dios, entonces empieza uno a, a vivir ese amor de Dios, experimentarlo, porque el cristianismo no es de palabra, hermano, no es de palabras, sino que es un estilo de vida, una vida viviéndola en ese anuncio, en ese amor de Dios, no solamente de boca para afuera, sino entender el amor de Dios y vivirlo y darlo a los demás. Por eso el primer mandamiento, nuestro Señor Jesucristo engloba todos los mandamientos para no hacernos bolas, porque muchas veces nosotros nos hacemos tantas bolas con los mandamientos y no sabemos ni cómo cumplirlos,
Y nuestro Señor Jesucristo dice así: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y si nosotros hacemos eso y vamos y vivimos ese mandamiento, el mundo se transformaría. Desgraciadamente, el mundo está así porque nosotros no cumplimos con ese mandamiento que Cristo nos puso, la esencia del amor. Amigo Toño, me gustaría plantearte una hipótesis y casi al mismo tiempo plantearte una pregunta. Claro que sí. Entonces la hipótesis es, claro, poniéndome yo como ejemplo principal, supongamos, hipotéticamente, claro, que yo pues me acabo casando con una cristiana, siendo católico. Sí. Entonces, estando yo en relación, no me refiero, estando casado me refiero antes, es decir, en el transcurso de todo ese tiempo, conociéndonos y tal. Supongamos que a mí se me apetece darle un beso, eh, o hacer algo que sería normal en la religión de los católicos. Entonces la pregunta mía es, ¿está permitido ese tipo de cosas antes de una relación de un católico o una cristiana, antes de la boda o después de la boda? Bueno, cuando hablo de moralidad me cuesta mucho, porque yo no entendía la sexualidad antes de haber tenido este encuentro con Cristo. Yo siempre decía, son muy reprimidos los cristianos, los católicos, no permiten las relaciones sexuales. Nuestro Señor, nuestro Dios, nos dio pues la sexualidad para disfrutarla, pero yo le voy a contestar su pregunta sobre lo que enseña la Iglesia Católica. Pero, ¿cómo entender lo que enseña teniendo esa experiencia con Dios? Que espero y un día la tengan, o si ya la tuvieron, qué bueno. La Iglesia Católica tiene prohibido a sus hijos tener relaciones fuera del sacramento del matrimonio y le llama fornicación. Por eso, cuando una persona tiene novia, un cristiano católico tiene novia, ese cristiano católico tiene que saber que tiene que respetar a esa persona y no tener relaciones sexuales hasta recibir el sacramento del matrimonio. El derecho canónico nos obliga a cumplir ciertas normas a nosotros los católicos. Pero podrías decirle qué estaría permitido, por ejemplo, en el noviazgo, por ejemplo, 2 años de noviazgo, ¿qué estaría permitido hacer con tu pareja? Sobre la moralidad en el cuarto, a ver, es quinto. Sobre el cariño que sientes con ella, ¿cómo se lo manifiestas? ¿Puede besarla? ¿Puede darle un abrazo? Creo que el séptimo mandamiento es no cometer actos impuros. Nada que sea un acto impuro. Pues ahí va incluido cualquier acto impuro. Un abrazo, un beso, permitido, claro que sí, en el noviazgo, pero pues ya no ir más allá, y hay que tener mucho cuidado porque sabemos que nosotros tenemos la concupiscencia, la inclinación al mal. Por eso nosotros en el acto de contrición decimos apartarme de las ocasiones de pecar. Si yo sé que voy a cometer un acto que me puede llevar a un pecado, pues hay que estar muy atentos. Si yo tengo a mi novia y sé que sí, que algo estimula mi sexualidad, pues tengo que no tratar de hacer ese acto para no caer en fornicación antes del matrimonio. Hay que tener una vida de pureza. Que tienes que tener una guerra psicológica terrible, ¿no? Sí, estar luchando, como les dije, contra los pecados de la carne. Hermanos, me llegó trabajo, me llegó un camión, trabajo vale. en un taller,
y voy a trabajar. Me dio mucho gusto hablar con ustedes. Ya después, si Dios quiere, nos ponemos de acuerdo y hablamos. Lo mismo digo. Estuvo bueno este tipo de historia, ¿no? Porque son dos mundos que cada vez nos alejamos más, hay que tenerlo en cuenta. Pues un abrazo, Toño. Ya ofrecí subir, pero me dice que no puede, que está muy liado.